ahorita tenemos una conexión bastante inestable, entonces voy a cerrar mi cámara y al final de la presentación pues voy a estar abriéndola nuevamente. Esto en aras de mantener la conectividad y que nos mantengamos lo mejor posible. Hoy ha sido un día de lluvia, ha sido un día donde muchas conexiones se han visto afectadas, tanto públicas como privadas. Entonces vamos a iniciar y vamos a estar comenzando con la actividad. ¿Para qué liderazgo transformacional? ¿Y por qué justamente en este momento? Como sabemos, vivimos actualmente una circunstancia totalmente atípica, no es ninguna tontería, hay más preguntas que respuestas, hay muchísimas recomendaciones muy dinámicas, es una situación de por sí con una naturaleza muy dinámica, hay muchos elementos nuevos y como sabemos, no es un problema local, sino que es un problema mundial. Cuando hablamos de esta situación, pues hay que tomar en cuenta que así como esta situación nos ha afectado a nivel personal, a nivel individual, también ha afectado a las organizaciones y ha afectado la naturaleza del liderazgo. Cuando hablamos del liderazgo, hablamos de cómo nos relacionamos con el otro dentro de un entorno que de alguna manera se ve afectado por esta situación. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, normalmente cuando nosotros pensamos en una situación difícil, normalmente nuestra naturaleza, nuestra mente está orientada a la crisis. En el mundo, como sabemos, existen muchas realidades, coexisten muchísimas realidades, no hay una única realidad. Mientras una persona nace, una persona está muriendo, mientras alguien se casa, hay otros que se divorcian. Todo depende de dónde nosotros coloquemos el enfoque. Y justamente en la medida, vamos a la lámina anterior, justamente todo esto que está ocurriendo, nosotros podemos definirlo, podemos encontrarlo, enfocarlo desde dos perspectivas. O nos enfocamos desde el punto de vista de la crisis o nos enfocamos desde el punto de vista de la oportunidad. El coronavirus justamente está impulsando un cambio cultural dentro de las empresas. Y cada crisis es un peligro mortal si no la manejamos adecuadamente. Y también es una oportunidad única para crecer y superarnos y salir adelante. Y yo creo que esto ha sido el gran aprendizaje de esta situación. No es algo ajeno, no es algo que está solamente afuera, sino que todos de alguna u otra manera nos vemos afectados por esta situación. Entonces, es una crisis que nos lleva a sacar nuestro lado más humano y es una crisis que se combate con comunicación. Y es justamente cómo nos transformamos para evolucionar en esta situación que estamos viviendo. Cuando hablamos de estas situaciones, y como les comento, hay crisis y hay oportunidades, y hay dos maneras de enfocar esos problemas, esas situaciones. Y es justamente desde dónde me posiciono a gestionar mi participación en todo este tipo de situaciones. Entonces, definitivamente no logramos las cosas, las atraemos, es una realidad, atraemos las circunstancias, atraemos las personas y en función a cómo nosotros asumimos o enfocamos las circunstancias y nos hacemos conscientes o inconscientes, podemos dirigirnos hacia las líneas de la vida donde esa posibilidad que queremos manifestar se posibilita. Y entonces hay dos enfoques de cómo afrontarlo. Y aquí es donde entran todo lo que es las competencias. Pero ¿qué son las competencias? ¿Qué sabemos nosotros como profesionales de las competencias? Las competencias son conductas y son conductas que me permiten hacerme consciente de cómo es mi comportamiento. Las competencias son habilidades, son comportamientos, son conductas que permanentes, son habilidades permanentes de las personas. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, pero esas competencias no solamente están presentes en el ámbito personal, sino que están presentes en el ámbito laboral y en todas nuestras áreas de vida, en todas nuestras áreas de acción.
causan un rendimiento laboral exitoso en cualquier puesto de trabajo, pueden ser generalizables a más de una actividad. Pero ¿por qué hablamos de competencias? Porque en medio de la circunstancia donde nos desenvolvemos es importante, como les vengo comentando, hacernos conscientes. Y hacernos conscientes para saber cómo nos enfocamos para avanzar en todos los ámbitos de nuestra vida. Las competencias, y hablamos en este caso de las competencias a nivel de liderazgo, porque los líderes tienen que saber identificar cuáles son sus competencias, qué habilidades y qué conocimientos son los que los describen como líderes. Muchas veces somos críticos del otro, pero no nos paramos o no nos centramos a autoanalizarlos. Y en este momento es vital que todos nuestros líderes se hagan conscientes y haya esa autoobservación. Y desde la autoobservación, nosotros queremos invitarlos a que identifiquen cómo pueden convertirse en personas que desarrollan esa visión, que desarrollan ese ser descriptivo. ¿Cómo soy descriptivo a la hora de registrar, por ejemplo, las conductas que observo? Porque no solamente está lo que observo de mí, sino también lo que observo del otro desde mi rol como líder. Entonces, ¿con cuánta frecuencia uso adjetivos, por ejemplo, calificativos en vez de descripciones específicas y concretas a la hora de registrar conductas? Y cuando hablamos de liderazgo es vital y es de mucho impacto tener claridad que soy líder de un equipo y que aún desde la distancia yo tengo que ser observador de las conductas de mi equipo para poder apoyarlos y poder apoyarlos a gestionarse y a lograr los resultados de acuerdo a lo que nosotros deseamos como líderes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros pensamos en competencias, no es solamente pensar en, en conductas aisladas. Yo tengo que pensar, por ejemplo, en cuáles son mis conocimientos, tengo que pensar en mis habilidades, tengo que pensar en las experiencias de vida que he tenido y tengo que identificar cuál es mi talento, porque al final todo suma. Por mucho tiempo yo me he dedicado a estudiar y he trabajado al mismo tiempo, posgrados, estudios, muchos conocimientos para justamente nutrirme y para poder obtener resultados de acuerdo a todos esos estudios que he tenido. Sin embargo, pues a la hora de yo desenvolverme dentro de las organizaciones, pues me he dado cuenta que definitivamente, aunque todo suma, lo que tiene mayor impacto es tu actitud. La actitud es lo que genera una diferencia importante. Y aunque todo suma, efectivamente la actitud multiplica. ¿Y por qué la actitud multiplica? Porque esa actitud me va a llevar a generar una energía que va a potenciar mis resultados. Nosotros todos estamos a un paso de crear todo aquello que nosotros deseamos. Nosotros todos tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de quejarnos, de lamentarnos, de sufrir o crear nuevas realidades y ser felices. Cualquier día es bueno para que sea el mejor día de tu vida y muchas veces nos enfrascamos en aquello que no tenemos. Muchas veces nos quejamos, muchas veces nos lamentamos sin darnos cuenta y sin apreciar todo aquello que tenemos, todo aquello que disfrutamos y nos centramos desde las carencias. Mientras algunos disfrutan las cosas simples de la vida, que aunque por mucho parece que es algo simple, es algo que tiene un peso importante. Y yo siento que en este momento, justamente cuando nos centramos en apreciar todo aquello que tenemos, podemos identificar que el estar en el infierno o estar en el cielo es una elección. Hay otras personas que tienen, por ejemplo, que cargar tobos para poder bañarse y es una realidad que muchas personas vivimos, no sabemos cuántas. O sea, por ejemplo, en nuestro caso en Venezuela hay muchísimas circunstancias adversas y sin embargo nosotros siempre salimos adelante, siempre procuramos conectarnos con ese lado positivo. Y hay muchas personas que están en el mismo país y sin embargo no todos se enfocan desde esa visión positiva. Entonces, la realidad que tú vives no es muy distinta a la realidad que vive el otro. Cada país tiene sus propias circunstancias. Entonces, ¿qué es lo clave? Salir de ese victimismo, de estar justificando, de estar criticando. Y como les digo, el infierno y el paraíso no es un lugar, es una decisión.
Mi metro cuadrado cobra vida cuando yo quiero y cuando yo decido hacia dónde me voy a enfocar. Si todo el tiempo me estoy quejando y todo el tiempo me estoy enfocando en la crisis, es lo que más va a llegar a mi vida. Entonces, somos creadores de nuestras circunstancias. Los líderes son creadores de sus circunstancias. Y hemos visto cómo, por ejemplo, muchos líderes en este tiempo no han sabido gestionarse y se han inmerso dentro de la crisis. Entonces, yo soy un reflejo, mi identidad, mi forma de comportarme finalmente termina reflejándose en todo mi entorno. Entonces, cuando hablamos de cómo yo me gestiono, tengo que conectarme con mis habilidades y esas habilidades nos llevan a pensar, por ejemplo, que la asertividad es un tema clave dentro del liderazgo porque la asertividad está relacionada con habilidades sociales y son un conjunto de actitudes, no es una actitud aislada. Es como, por ejemplo, aprendo a escuchar a mi equipo aún en la distancia, es, por ejemplo, cómo genero empatía, cómo comprendo que la circunstancia ha cambiado, que el entorno ha cambiado y que, por ejemplo, antes íbamos a la oficina y en este momento tenemos que trabajar desde la casa, atendiendo a los niños, atendiendo toda una serie de factores que no son los mismos que cuando nos concentrábamos dentro de la empresa. Entonces, el respeto es fundamental. Cómo somos proactivos ante lo que estamos viviendo es fundamental. Es ser positivos. Entonces, la asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarme manipular y sin manipular a los demás. ¿Cuántas veces nuestros líderes han sido asertivos en su trato con sus equipos de trabajo? ¿Cuántas veces somos agresivos porque nos centramos solamente en nuestras necesidades y no tomamos en cuenta cómo se siente el equipo de trabajo ante lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces no estamos tomando en cuenta las necesidades del otro y nos centramos solo en lo que vivimos y nos convertimos en personas pasivas? La asertividad en este momento es justamente conectar con ese equilibrio y comprender que hay una serie de derechos asertivos y que juegan un rol fundamental dentro de lo que estamos viviendo. Entonces, una de las razones por las cuales los líderes son poco asertivos es debido a que piensan que no tienen derecho a sus creencias o que las otras personas con quienes trabajan no tienen derecho a esas creencias. O, por ejemplo, no tienen derecho a opinar o a manifestarse. Y una persona puede no estar de acuerdo con lo que tú le estás diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Un líder tiene que aprender a ser asertivo. Y no solamente asertivo con el otro, sino asertivo consigo mismo, porque la circunstancia que estamos viviendo no es fácil y hay que ser comprensivo consigo mismo y comprensivo con los demás. Entonces, la asertividad puede, cuando todas estas situaciones pueden llevar a generarnos ansiedad. Y la asertividad es un elemento básico que probablemente muchas veces no tomamos en cuenta. Y lo importante es atreverse a mostrar cuáles son tus deseos, es ser amable, es ser franco desde el punto de vista de lo que tú quieres manifestar, es ser franco, por ejemplo, en tomar decisiones. Lo más importante es atreverte. Todas las personas que formamos parte dentro de una organización somos líderes. Todos podemos ser asertivos. Entonces, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo, y eso está bien, eso está perfecto, porque todos no tenemos la misma perspectiva. Entonces, podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Entonces, el perfil de una persona asertiva, primero es ser expresivo, es ser espontáneo, ser seguro de sí mismo, ser transparente, sin temores ni ansiedades que te permitan ser más asertivo. Entonces, se trata de decir lo que piensas. Entonces, ¿qué es importante? Como les venía comentando, hay una serie de derechos asertivos y esos derechos asertivos, aunque no están escritos, todos los poseemos. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces no tenemos conciencia de esto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se nos olvidan a costa de nuestra autoestima y no lo tomamos en cuenta. Es para considerar, tengo una banda sonora que nos acompaña esta mañana y forma parte de toda esta circunstancia y tenemos que saber gestionarnos aunque nos pueda llegar a afectar. Y es una realidad, no escapamos de esto. He visto incluso programas de radio donde las locutoras han estado hablando y los hijos están brincando a su alrededor. Y entonces, ¿cómo logras mantener tu centro en medio de esta circunstancia? ¿Cómo logras avanzar y no verte afectado?
Entonces, es para considerar en nuestra persona, todos estamos a la misma altura, indistintamente del rol que tengamos dentro de una organización. Entonces, todos tenemos derecho, por ejemplo, a decir no, todos tenemos derecho a pedir ayuda, todos tenemos derecho a cometer errores y aprender de ellos. Tenemos derecho incluso hasta a disgustarnos. Tenemos derecho, por ejemplo, a preguntar lo que no entendemos. Y más en esta circunstancia, probablemente te dan un lineamiento y no necesariamente lo vas a entender. Tienes que saber comprender que probablemente no estás transmitiendo el mensaje de manera adecuada y tienes que ser mucho más asertivo en tu comunicación. Como líder tienes muchos retos y esos retos es importante que sepas cómo afrontarlos y te concentres y te desarrolles. Tienes, por ejemplo, a no seguir a los demás por inercia y tienes que aceptar que un colaborador no necesariamente va a hacer todo lo que tú dices, pues, pero también la otra persona tiene derecho a manifestarte que no está de acuerdo. Tenemos derecho a evolucionar, tenemos derecho a escoger, a no saber algo y no avergonzarme por ello, a no estarme justificando a cada rato. Esto nos ha llevado, por ejemplo, en mi caso, anteriormente, todos estos webinars, conferencias interactivas han sido para mí un reto. Cuando empezó la pandemia, jamás en mi vida había hecho esto. Entonces, superarte a ti mismo a través de la comprensión, a través de la paciencia, y cada día lo vas a hacer mejor. Pero que es importante que seas consciente. Tienes derecho incluso a decidir cuáles son tus prioridades, tienes derecho a expresar tus sentimientos, a vivir la vida siguiendo tus propios valores e ideales, pero que es importante que desde ese punto de vista tiene que haber coherencia y cohesión con la organización, con el que la persona, donde la persona forma unas aisladas, formamos parte de un contexto, formamos parte de una familia, formamos parte de una organización. Entonces, es importante que los líderes desarrollen habilidades asertivas y que esas habilidades no sean en un solo sentido. Es me respeto, pero también te respeto. Y es entender que todos formamos parte y que todos estamos siendo afectados por todo el entorno donde estamos inmersos. Entonces, es no mostrarte agresivo, es saber entender al otro, es no ser siempre el que cede, es saber negociar, es saber expresar nuestros sentimientos o deseos sin ser desconsiderado o sin avergonzar a los demás, es mostrar respeto hacia uno y hacia los demás, es no criticar, es muy fácil criticar, pero es muy difícil no ponerte en el zapato del otro, es entender la situación, pero tampoco es mostrarte pasivo, es buscar ese equilibrio para generar resultados. Entonces, es convertirte en protagonista y protagonista de tu metro cuadrado, es ser agente de cambio. Entonces, el protagonista lidera su metro cuadrado. Yo vibro en la energía que soy y atraigo todo aquello que soy. Entonces, la idea es que tú contagies desde el ejemplo de lo que eres, desde la responsabilidad de vivir en ese metro cuadrado. No puedes ser un líder exitoso si no sabes gestionarte. No vas a poder liderar a tu equipo si no sabes cómo gestionarte. Entonces, las personas con las que te relacionan terminan contagiándote. Carolina, Entonces, te sobra sí, tiempo, así que puedes reducir un poco la velocidad porque nos están manifestando que estás yendo un poquito rápido en cuanto a la disertación. perfecto. Disculpe. Gracias, Ricardo. Entonces, justamente el ser protagonista te lleva a tener claridad en cuál es tu actitud como protagonista. Esa actitud como protagonista finalmente termina traduciéndose en todo tu entorno. Entonces, si eres un líder solidario, vas a atraer personas solidarias. Si eres una persona que manifiesta, por ejemplo, encuentros, vas a lograr encuentros con tu equipo. Si eres una persona que manifiesta gratitud, vas a encontrar eso de retorno. Entonces, el optimismo, el respeto, el amor incondicional es factor fundamental y diferenciador. Las personas con las que estás terminan contagiándote, indistintamente de la distancia. Nosotros podemos estar conectados en este momento y sin embargo estamos logrando una conexión. Entonces, en función a lo que emite tu metro cuadrado, es con lo que estás contagiando con todo aquello con lo que convives. Entonces, ¿qué elementos debes propiciar dentro de tu organización para que todo tu equipo se encuentre conectado contigo, para que pueda tomar decisiones? Entonces, ¿cómo podemos acompañar al líder para que esto ocurra y cómo nosotros acompañamos al equipo?
Entonces, como les vengo diciendo, cuando tú eres protagonista de ese metro cuadrado, tienes que conectarte y tener claridad que dentro de la organización es importante que no solamente te quedes en la visión, sino que también pases a la acción. Entonces, nos encontramos que el recorrido típico hacia el cambio en las organizaciones inteligentes implica un desplazamiento desde el nivel de la visión para pasar a la acción. ¿Y quién inicia este cambio? Definitivamente, quien inicia este cambio y quien hace una diferencia notable es el líder. El líder es el que tiene que iniciar ese proceso para pasar de la visión a la acción. Obviamente tiene que haber un lineamiento por parte de la organización para estimular y gestionar a los diversos procesos que componen este itinerario. Se requieren habilidades, por ejemplo, de meta, macro y micro liderazgo. Entonces, cuando hablamos de, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de meta liderazgo, yo tengo que tomar en cuenta que ese metaliderazgo va a proporcionar inspiración y motivación a todo el equipo, al dar a la visión dentro de la misión y al crear comunidad dentro del sistema. Indistintamente de la circunstancia, todas las personas que forman parte de la organización forman una comunidad dentro de ese sistema. El macro liderazgo genera la estrategia necesaria para manifestar la visión y la misión, porque si yo me quedo solamente en esa inspiración y no logro manifestarlo o no logro aterrizarlo, entonces definitivamente no voy a lograr los resultados. Entonces es importante tomar en cuenta cuáles son los valores organizacionales, cuál es la cultura, cuáles son los itinerarios necesarios para alcanzar ese estado deseado. Entonces el microliderazgo a su vez aporta la estructura requerida para que la cultura y el itinerario se concreten en tareas y relaciones específicas. Es un poco ir de esa visión un poco espiritual, ideal, soñadora, aterrizarla tomando en cuenta incluso cuáles son las restricciones que vivimos en el día a día y tomar en cuenta cuáles son las oportunidades y qué acciones debo tomar como líder. Entonces, es tener en cuenta no solamente el entorno, sino mi propia percepción y cómo yo apoyo para que toda esa visión organizacional termine traduciéndose en una acción concreta. Entonces, en este momento, dentro de las organizaciones, necesitamos o requerimos líderes que tengan presencia, líderes que estén presentes indistintamente de la distancia que podamos tener. Requerimos líderes que sepan conectar con sus equipos, que sean conscientes de sí mismos para que puedan conectar con su equipo de trabajo. Entonces, es hacer en este momento de crisis cómo a través de la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque tengo que saber proyectarme. Y justamente en este punto es importante que nos preguntemos, ¿realmente nuestros líderes están claros, están identificados con la cultura de la organización? ¿Están nuestros líderes conectados y saben cómo accionar para lograr resultados? ¿Son líderes conscientes? ¿Son líderes asertivos? ¿Son líderes que efectivamente están conectados con su equipo y están conscientes del entorno? Entonces, efectivamente, como comenta Cruz García, ¿cuáles serían estrategias asertivas para desarrollar un cambio de trabajo desde la distancia? Es decir, trabajando desde la casa. Es muy interesante este planteamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde la distancia yo tengo que tener claramente identificado cuál es el objetivo que quiero lograr. No enfocarme tanto en el proceso, sino enfocarme en ese proceso y darle poder a cada uno de los miembros del equipo para que puedan gestionarse en medio de sus propias circunstancias, sin perder de vista cuál es el resultado que quieren lograr. Entonces, justamente Andrés va a entrar a hablar de ese líder que se gestiona dentro de un ambiente, dentro de ese ambiente, y cómo logra conectarse con su equipo de trabajo. Feliz día para todos.
súper contento de saludarles, súper contento de ver estas interacciones, estas preguntas que están haciendo. Yo soy Andrea. Lo primero que les quiero pedir es que en este momento en el cual tienen las cámaras apagadas, si pueden en la parte superior derecha donde dice vista del hablante, para que cuando deje de compartir pantalla me vean así grande en 4D y sentir que estamos en una comunicación un poquito más cercana en esta era de la comunicación, remota. Fíjense que Carolina nos hace una serie de regalos, perdón, una serie de regalos súper interesantes, ¿no? Ella habla de la actitud, esa actitud que multiplica. Luego habla de la asertividad y yo anoté aquí una frase que dice derecho a escoger. Derecho a escoger. No sé, no me queda claro si en este momento nuestros equipos, en algunos lados le llaman colaboradores, en otros utilizan un término de empleado o simplemente eso, el equipo. No sé, no me queda claro si nuestro equipo en este momento tiene capacidad de escoger. Sería bueno reflexionar hacia el respecto. Y luego en la teoría esta del metro cuadrado, que a mí me encanta, como Carolina nos explica, no me queda claro si en realidad nosotros queremos tener en nuestras organizaciones verdaderos protagonistas. Lo primero que quiero preguntarles entonces es, ¿será pertinente tener protagonistas en nuestras organizaciones? Yo les invito a que lo escriban. Si te parece que sí, escríbeme sí, para que sea interactivo, ya que no los puedo ver. Y si te parece que eso del protagonismo como que no te hace mucho sentido, también escríbemelo. Mira que vamos a meterle un poco de cuerpo a esto, aunque sea con el teclado, pero vamos a tener una conexión distinta. Porque antes de hablar de liderazgo, antes de hablar de influencia, un poco complementando los regalos que nos hace Carolina, yo quisiera empezar a analizar un poco este tema de lo que yo llamo la dicotomía en la demanda empresarial. Porque fíjate que nosotros queremos tener líderes, queremos tener supervisores, gerentes, jefes que sean líderes. Sin embargo, tenemos líneas estratégicas, líneas de negocio, líneas financieras, que no me queda claro si son potenciadoras de liderazgo. Queremos crecer en ventas, queremos lograr cosas, queremos tener resultados y para eso contratamos al mejor talento posible, pero tampoco me queda claro si ese talento tiene un poco más del metro cuadrado que menciona Carolina. No sabemos si esas personas pueden desarrollar todo su potencial. Queremos vender, pero tampoco somos en algunas ocasiones totalmente agresivos para invertir en las cosas que tenemos que invertir. Queremos propuestas, pero nuestros tiempos de respuesta tal vez, no son los más óptimos. Esas son algunas de las dicotomías, algunas de esas contradicciones en las organizaciones que yo les propongo que el día de hoy empecemos a analizar. Luego, quisiera proponerle 3 preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo potencio en mi esencia organizacional esa actitud de la cual habla Carolina? ¿Qué es necesario, sobre todo, y tomando un poco la palabra o la pregunta de Cruz, sobre todo en este entorno remoto, de distanciamiento social, de por favor no salgas, que vivimos a nivel mundial, ¿cómo potencio yo la actitud? ¿Cómo potencio esta palabra de ser proactivo en este entorno? Tomando en cuenta lo que les acabo de proponer, el tema de la dicotomía, esas contradicciones en las organizaciones. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es la influencia. ¿Qué está sucediendo en tu organización con el liderazgo y con la influencia? Quiero decirte
que definitivamente las organizaciones las compone gente. Las compone gente como tú, como yo. Y estas personas nos encanta ser influenciados, o en todo caso nos encanta influenciar, nos encanta liderar. Pero en algunas circunstancias o las estructuras no están dadas o los mecanismos o las competencias comunicacionales no son las correctas. Alguien muy pertinente ahora preguntaba, ¿cómo hago yo si el líder del proyecto es mi jefe? Aplica en ese momento el liderazgo. Tenemos que ir atrás a lo que nos presentaba Carolina sobre esa persona que tiene derecho a escoger. Yo diría derecho a proponer, a desarrollarse, a liberar todo ese gran potencial que tiene esa persona que, te recuerdo, tú elegiste para estar dentro de tu equipo. La tercera pregunta tiene que ver con cómo reduzco desde el liderazgo, y debo decir, desde el liderazgo ahora remoto, cómo reduzco los típicos problemas organizacionales. Gaspar, muy amablemente, me ha presentado como un coach experto, gracias por lo de experto, Gaspar, de ventas. Y sí, soy un súper estudioso de las ventas, y una de las principales áreas en las cuales me desempeño en ventas tiene que ver con la persuasión y la influencia. Sin embargo, también soy coach ontológico organizacional, y mi mayor parte del tiempo la paso precisamente en las organizaciones. Y te digo que no se puede intervenir ventas. Es más, no se puede intervenir resultados sin intervenir desde el liderazgo, desde la influencia, estos típicos problemas organizacionales que veo a diario y veo acentuados en este momento de comunicación o de dinámica de distanciamiento social, de comunicación remota. Estas crisis tienen que ver con la confianza, con el manejo de la crisis, con la falta de compromiso y con el poco foco en el resultado. Y entonces me viene a la mente preguntarles, y les invito a que, si quieren, me dejen sus observaciones por el chat. En este momento, ¿cómo manejan tus líderes, cómo gestionan tus líderes la crisis? Este momento histórico mundial de transformación, o como sea que tú le quieras llamar, ¿cómo lo están manejando tus líderes? Esos líderes que Carolina antes mencionaba, que también son individuos, que también tienen intereses, pero ¿cuáles son las competencias que tienen tus líderes para gestionar la crisis, para desarrollar el potencial de esas personas que están dentro de la organización, esas personas valiosas que están dentro de tu organización, esos profesionales o esos expertos en las áreas en las cuales se desempeñan? ¿Cómo tu líder hace para gestionar todo este momento de transformación? Les estoy dando pistas dentro de mi discurso de cuál es la propuesta que Carolina y yo le queremos hacer. Y todo pasa, y adrede lo dejo de segundo, por el tema de la confianza. ¿Cómo? Y vuelvo con la pregunta que hizo Cruz, que es un regalo para mí. ¿Cómo hacemos para comunicar o gestionar confianza en este entorno tan, a ver, que en principio es distinto, ¿no? Quiero decir tan distinto, pero simplemente vamos a decir distinto, pero distinto en el cual incluso las habilidades sociales, otro término que utilizó antes Carolina, las habilidades sociales se ven profundamente comprometidas. Les voy a contar más tarde, si nos da tiempo, un ejemplo sobre habilidades sociales y cómo nosotros en estos 5 meses nos estamos transformando. Si quieres, escríbeme en el chat si en algún momento de esta dinámica te has sentido que algo en ti ha cambiado. Reflexiona si hay algo el día de hoy que a ti no te gusta. Reflexiona si te sientes muy cómodo en la casa y te gusta la forma como estás administrando tu tiempo, o por el contrario, estás haciendo cosas distintas. Todo eso puede acentuar
las crisis de confianza o los problemas de confianza, puede afectar de forma dramática la falta de compromiso y en consecuencia el poco foco en el resultado. Si el liderazgo no es un liderazgo pertinente y un liderazgo que se enfoque en sacar lo mejor de cada persona, en estar alineado con los objetivos, con esa línea organizacional. Una línea organizacional, ¿sí? Dame un segundo y perdóname. Nos están diciendo en el chat que hay falla del audio y no reportamos falla de audio en este momento. Revisen sus equipos, por favor, pero no presentamos falla de audio. Gracias, Gaspar, gracias. Bueno, se está escuchando bien, de todas maneras, esto va a ser grabado y luego lo van a poder disfrutar en la plataforma. Así que bueno, de todas maneras, gracias por comentarlo. Entonces, bueno, continuamos. El liderazgo significa muchísimas cosas, ¿no? Y no estamos aquí para debatir sobre qué es lo que significa liderazgo. Lo que sí, el foco de estas tres organizaciones que se unen es entregarles a ustedes un modelo flexible, pero un modelo pertinente para intervenir, incluso para contener, administrar, intervenir y potenciar, que sería digamos, el trayecto correcto de nuestra propuesta, el liderazgo enfocado en resultados, enfocado en crecer, enfocado en trascender, porque sin duda es un momento para trascender en el entorno organizacional. Entonces, vamos a hablar sobre liderazgo en el entorno organizacional, entendiendo que este liderazgo se compone de elementos pero muy específicos. Y yo, antes de caer en terminologías aburridas, quiero regalarles algunas reflexiones para aterrizar la mirada que puede tener un colaborador o incluso la mirada que puede tener un líder, porque también forma parte del equipo en esta nueva dinámica en la cual estamos viviendo y que probablemente lo más seguro es que siga siendo distinta a la dinámica que teníamos al principio de año. Entonces vamos con esos elementos del liderazgo organizacional. Lo primero es el entorno. Y vaya, si el entorno es un tema ahorita complejo, ¿no? Y es que el entorno que antes yo me declaro culpable, yo como coach, yo le decía a la gente algo como, trabaja en aquello que sí puedes intervenir, qué cosa puedes cambiar y qué cosa no. Ahora yo te invito a que le digas eso a un miembro de tu equipo que lleva 4 o 5 meses en su casa, que en cualquier país de Latinoamérica o tal vez en Estados Unidos hoy le dicen, bueno, ahora hay cuarentena, pero ahora no, pero ahora tienes que volver a la cuarentena. Mañana puedes ir a la playa, pero la siguiente semana no. Tienes que comprar ciertas cosas bajo ciertas condiciones. A ver, el entorno ahora mismo definitivamente que es un elemento fundamental. Y es que el entorno ha hecho fundamentalmente que cambie la forma en que vivimos. Y no es poca cosa, que nos cambiaron la forma como vivimos. Y a pesar de que algunos, dentro de los cuales me suscribo, nos sentimos sumamente cómodos con esta nueva dinámica y conseguimos sus ventajas, la verdad es que hay personas que, escuchen bien esto, y si pueden, anótalo o tatúalo en alguno de tus líderes. Las personas creen que eran eso que solían hacer. Las personas creen que eran esa forma como se solían comportar, ese rol que tenían en la organización. Hay personas para las cuales su oficina o la planta o el lugar donde trabajan era su santuario, donde pasaban muchísimas horas al día. En algunas ciudades de Latinoamérica se trabaja durante 14, 16 horas, cosa que a mí me parecía increíble, pero me lo han comprobado. Y esas personas tal vez ahora tienen que ir durante ciertos momentos. El entorno, entonces, ha cambiado la forma como nosotros vivimos.
Pero además de eso, el entorno ha cambiado otro elemento que no es menor, y es que esta movida o este redimensionamiento del concepto entorno con sus variables como la seguridad, la salud, etcétera, ha cambiado el concepto que tienen las personas sobre las organizaciones. Sé que aún ahora, aún en estos días, hay muchas personas que no pueden asistir a sus oficinas o lugares de trabajo en varias ciudades de Latinoamérica e incluso en ciudades de Europa y de Estados Unidos porque están procurando este tema del distanciamiento social. Entonces, si yo no puedo ir a la organización o si la dinámica no es lo mismo, no es la misma, es probable que el concepto de la organización cambie. Si tu empresa, tú que me estás viendo ahora, si tu empresa por alguna razón ha decidido adaptarse a este nuevo tiempo y ha decidido, ¿sabes qué? Como ya lo hacían en muchos países, sé que hay muchas empresas en Argentina, en Chile, que ya aplicaban el tema del home office, pero si no era así y ahora, tu empresa ha cambiado al home office y ha dicho 90% home office, quiero decirte que eso cambia la percepción de un trabajador bajo el modelo tradicional del concepto que tiene de la organización. Ese concepto tradicional de la oficina o la planta, la factoría, el lugar de trabajo, al momento en que ya yo no me puedo acercar, hace que cambie lo que significa la organización para mí. Y por supuesto, que cambia el concepto de lo que es el equipo. ¿Cuántas personas en las organizaciones no comparten luego un buen momento de compartir social o lo compartían? Una parrilla, conocían fuera de las paredes de la oficina a sus familiares. ¿Cuántas personas, a pesar de ser una relación estrictamente profesional, lo cual está muy bien, no se sentían respaldados de saber que tenían a ese experto de sistema o a ese experto de finanzas a pocos metros de distancia y sabían que se sentían seguros porque tenían el equipo al lado? Ahora tenemos que agendar Zoom meetings, tenemos que hacer videollamadas, y las personas, por alguna razón, nos estamos ocupando más en esta nueva dinámica en muchos casos, y tal vez no estoy al alcance de ese equipo a la velocidad que yo quiero, que yo acostumbraba tenerla. Eso representa un cambio y es un cambio importante. Luego, les pregunto, si creen ustedes necesario, dentro de toda esta dinámica donde la gente ve las cosas distintas, donde todo se está redimensionando a nivel del significado que tiene en mi nivel más sutil de pensamiento, díganme ustedes si el rol del líder no debe ser transformado. Además, el líder en sí mismo, y ya lo he dicho varias veces, también es un individuo. ¿Qué pasa con el líder? Hay momentos en los cuales el líder está más movido precisamente que los miembros del equipo, porque es complejo determinar de alguna forma cómo va a reaccionar un individuo, porque las situaciones son algo distinto para cada nivel de percepción. ¿Okay? Fíjate que aquí Jessica habla que hay personas que son más tradicionales y tienen ese approach, ese acercamiento distinto cara a cara. Y es a lo que están acostumbrados. Entonces, tomando el comentario de Jessica, ya se fue el comentario, pero tomando el comentario de Jessica, definitivamente que cabe una pregunta y es, ¿cómo logro, vamos a dejar de compartir para verlos, cómo logro yo que ese líder, que esa persona que tenía elevadísimas competencias comunicacionales de cara a cara, de forma presencial,
ahora se convierta y saque su mejor versión de liderazgo, pueda potenciar, pueda articular acciones, pueda permitirle a esa persona multiplicar a través de una muy poderosa actitud. Si esa persona no se siente un experto y dice, pero es que no puedo porque no los puedo ver. Llegamos entonces al nivel del individuo. El individuo que constituye absolutamente toda la organización, que constituye al líder, que constituye a todos los colaboradores, que constituye a la directiva, que constituye a las directivas, y ahí estamos frente a una dinámica totalmente distinta, donde todo, pero absolutamente todo, tiene que ver con la percepción de estos tres elementos. Percepción, la conexión y luego es que están las habilidades. Porque una persona, díganme ustedes, si una persona que percibe que el mundo se va a acabar, va a conectarse con la empresa. Escríbeme si quieres en el chat sí o no. Te repito la pregunta. Una persona que cree que el mundo se va a acabar, que considera que el COVID va a matar a un gran porcentaje de la población y dice, bueno, yo como sufro de temas respiratorios, seguramente voy a fallecer, entonces yo ¿para qué me conecto con la organización? Dime si tú crees que puede tener. Perfecto. No va a estar, me dice Jessica, Katiuska, gracias a todos los que están y varios que se fueron por arriba, Sandra. No puedo desarrollar mis habilidades si yo no tengo la percepción correcta. Entonces, es menester del líder ser un factor de cambio, un factor generativo ¿de qué? De una percepción distinta. ¿Se recuerdan del tema del vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, este está bastante lleno, ¿sí? Pero el tema del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, vaya que ahorita hay que tenerlo en cuenta. Vaya que ahorita hay que tenerlo en cuenta. Y es un tema definitivamente de liderazgo, donde Carolina y yo, el equipo de COFTA, proponemos inicialmente algo básico, y es trabajar en la percepción del líder. Porque un líder no puede decir esta frase muy trillada, un poco vacía, todo va a estar bien, si yo como líder, yo no me creo ese cuento y estoy empezando a hacer un búnker en mi casa para lo que se avecina, que seguramente es muy malo. Una vez que nosotros logramos entonces intervenir, acompañar, trabajar en la percepción del líder, entonces tenemos que desarrollar y tenemos la gran posibilidad de darnos el regalo como organizaciones de desarrollar un líder que pueda influenciar, que pueda entonces sí liderar el cambio. Pero para eso hace falta un ingrediente más. Y el ingrediente tiene que ver con la conexión, que en este momento es sumamente importante. Y les digo algo, las organizaciones más exitosas serán las organizaciones que generen mayor nivel de conexión entre sus miembros. Llámense como se llame, ¿ok? Fíjate que las habilidades sociales de nosotros, de todos los individuos, se van a desplazar. Se van a desplazar y les cuento, alguien muy querido, que está en la sala y se va a reír, alguien muy querido en estos días me decía, Andrés, salí a la calle y me sentí cansada porque esta dinámica de los tacones y todo el asunto, de verdad me cansa. A ver, los tacones siempre han sido cansones, me dicen las damas. Siempre han sido cansones los tacones. El tema es que tu tolerancia a ese nivel de disconfort ya no es el mismo. Así como vas a tener menos tolerancia para administrar a ciertas personas, así como vas a tener menos tolerancia o tu timing va a ser mucho más corto para recibir a personas que te quieren ofrecer productos o servicios, etcétera, etcétera. Las habilidades sociales
va a cambiar y en consecuencia los líderes tienen que desplazarse, las organizaciones tienen que hacerse más conectivas. Y debo decir, porque uno de mis temas de alta pasión es la venta, los vendedores tienen que prepararse muchísimo más. Pero entonces, a partir de ahí, a partir de una organización en la cual la percepción y la conexión se hace más fuerte, existe futuro, existe visión, existe conexión y además somos una tribu, somos una familia, empiezan las habilidades a florecer. Empiezan las habilidades a florecer y eso es un espectáculo lo que empieza a suceder, que quiero decirles que ya está sucediendo, porque la cuarentena ha sido un momento espectacular para muchas organizaciones a nivel de ser ese elemento conectivo, ese elemento espectacular que hace la diferencia. Antes de continuar, les quiero regalar una frase, y esto les prometo que va a ser lo único que tienen que leer. Y es la siguiente. Disculpen que tuve aquí un pequeño error. Ajá. El entusiasmo, este es un señor que a mí me encanta su historia, le invito a que la averigüe, se llama Clarence Francis, un señor afroamericano, que eso parece que ahorita no es muy bueno mencionarlo, pero que él después de ser un obrero, hizo un gran emporio desde el punto de vista industrial. Y bueno, hizo muchísima fortuna, pero hizo muchísima fortuna porque era muy vivo. Y era muy vivo porque tenía este tipo de pensamiento. Él decía, y hago una cita muy recortadita. El entusiasmo, la lealtad y la devoción, el entusiasmo, la lealtad y la devoción de sus corazones, eso hay que ganárselo. Nosotros podemos pagar el tiempo de la gente, nosotros podemos pagar tareas, actividades, podemos pagar por todo eso, pero por el entusiasmo, por la devoción, porque una persona de forma intravenosa, por aquí, intravenoso, le pase tu marca, le fluya tu marca, le fluya tu identidad, le fluyan tus valores, eso demanda de una cosa distinta. Y te voy a dar un tip de influencia. Se los voy a decir aquí con la pantalla abierta en 4D, que me vean bien grande. Les voy a dar un tip de influencia que tiene que ver con este momento histórico. Las personas nos encanta, nos gusta estar cerca de personas buena vibra, de personas de alta energía, pero sobre todo nos encantan las personas que nos ayudan, nos acompañan. Y la mejor forma de ayudar es abriéndole los ojos a la gente hacia una posibilidad mejor, hacia esas posibilidades reales. Y me acompañan a avanzar. Las organizaciones hoy día tienen la gran posibilidad de hacer eso, de acompañar y de ser ese lugar mejor. Por favor, escríbeme si tú crees que si tú hoy haces un cambio en tu organización a nivel de liderazgo y lo sostienes en el tiempo, dime si tú crees que tu equipo se va a consolidar como nunca antes había sucedido. Por favor, coméntenme si me están escuchando bien. Bueno, Lisbeth dice que claro, Nina dice que sí, perfecto, quiere decir que sí me están escuchando bien, se escucha perfecto, gracias. Hay que buscar un poquito de señal por ahí entonces. Entonces, es importante que tú seas ese elemento de cambio, de transformación, que tú seas esa persona que le acompaña, que tú seas esa persona que le va a dar ese futuro. Voy a renunciar porque me voy a dedicar a otra cosa, porque esta nueva dinámica no me gusta, pero tú le diseñas, le pintas un futuro y lo acompañas a hacerlo. Le preguntas cuál es su propuesta y vas con él. Te das cuenta que es una persona brillante. Y la compañía, todos crecen. Esa persona nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Y de eso se trata este momento. Y eso me da pie a abrir un pequeño compás para hablar sobre el tema de la dirección versus la influencia. Lo que yo acabo de hablar tiene que ver con realmente dar y ser una autoridad, porque cuando yo doy una visión y esa visión yo creo en ella y además te puedo acompañar, yo me convierto en una autoridad que guía el camino. Ahí es donde soy un líder, pero por autoridad y porque yo recorro el camino contigo, yo entonces podré influenciarte
y las organizaciones podrán caminar de una manera muchísimo, muchísimo más fluida, pero además muchísimo más poderosa, porque tenemos la posibilidad de conectarnos el día de hoy con los resultados. Quiero que sepan que esto no es un tema romántico. Soy una persona en esencia ambiciosa y ambicioso de todas las cosas que podemos lograr, sobre todo en todos estos países donde se están conectando ustedes. ¿Qué decir de Venezuela? Por eso decidí quedarme y por esta razón es que les digo que tenemos la gran posibilidad de dar un súper salto de calidad. Influencia entonces, contrastando el liderazgo y la influencia versus la dirección, quiero comentarles que este no es el momento de la dirección. Este no es el momento de dar órdenes, este es el momento de ser directivo. Este es el momento de aprovechar potencial. Pero para eso, aprovechar potencial con orden, ¿no? Alineado a los objetivos de la organización. Pero para eso tiene que haber un líder. Y ya te voy a compartir cuál es la metodología que proponemos o la vía que trazamos dentro de un programa, un workshop, para llevar esto adelante. Antes, te quiero compartir dos personas que yo admiro muchísimo, ¿no? Este señor, si lo conoces, por favor escríbeme sí, y si no, te invito a que veas su video de la historia en YouTube. Es una cosa fascinante, ¿ah? Es una cosa fascinante. Lisbeth lo conoce, W lo conoce, Osman lo conoce. Él se llama Jack Ma, él es el fundador y CEO de Alibaba, un bárbaro, ¿no? Y él decía que para él fue un reto establecer su equipo, porque él quería tener a los más inteligentes, ¿ok? Y uno de sus primeros retos fue que esa gente, escucha bien, que esa gente muy inteligente lograra desarrollar su máximo potencial. ¿Crees tú que Alibaba, crees tú que Amazon, crees tú que Google puede crecer a los niveles espectaculares que ha crecido porque Jack Ma o Zuckerberg o algunas de estas personas son tan brillantes así? Pues yo creo que no. Y Jack Ma, que es el que te acabo de presentar, él afirma que no. Él afirma que él contrató a las personas más inteligentes y los dejó ser. Fíjate que Cruz dice, necesitan un equipo, pero un equipo brillante. Y si contratas gente brillante, asegúrate de que sean lo más brillantes que puedan. Hay el que dice, pero es que se van a ir. Si logras conectar, no se van a ir a ningún lado. Y de eso es que va el tema de liderazgo e influencia transformacional. Porque es un liderazgo que transforma la empresa haciéndola esto que te voy a mostrar a continuación. Esto que te voy a mostrar a continuación, que es dos supermarcas. Estas son las marcas más queridas de Estados Unidos. Iba a decir del mundo, disculpe. Estas son marcas donde las personas no se quieren ir de esas organizaciones por nada, ni que le paguen lo que le paguen. El secreto, tienen programas de conexión y de filiación con la organización que, me voy a acercar para que me veas ahora mucho más cerca, están basadas en el liderazgo. Están basadas en desarrollar el potencial de la gente. Y ahí es donde vamos. Porque lo que ya han hecho bien otras organizaciones, nosotros lo vamos a poner en tu organización desde las habilidades remotas. Es sumamente importante en este momento meter ese ingrediente porque, y Carolina, al igual que yo es coach, es muy importante el tema de la percepción. Ahí empieza todo. Lo dijo Carolina y te lo recuerdo yo ahorita. Ahora te dibujo la ruta ya para terminar. Gracias a todos los que están comentando. Ahorita vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Ya para terminar, les voy entonces a trazar la ruta, ¿ok? Entonces, primero que nada, tenemos que estudiar y acompañar, analizar, hacer un trabajo con el líder como individuo, ¿sí? Viendo cómo interpreta la realidad, cómo interpreta la organización y dándole herramientas de inteligencia emocional, ¿ok? El segundo nivel tiene que ver
con el líder como líder. Fíjate que primero estamos hablando del líder como individuo, luego hablamos del líder como líder, ¿ok? Y ese líder que es líder o en su rol de líder tiene que ser un experto traduciendo eso que piensa, esa visión nueva que va a tener después de vivenciar un proceso virtuoso, tiene que traducirla a través de competencias comunicacionales pertinentes, pero además tiene que ser un experto conectivo con su equipo, identificando y gestionando cuál es la emocionalidad de su equipo y administrando esa emocionalidad para lograr avanzar en su rol de líder. El que no gestiona emocionalidad ahorita desde el rol de liderazgo está metiéndose en un problema. Las personas empiezan a mirar hacia los lados, ¿ok? Y las personas que están dentro de las organizaciones, el 85, 90, 95%, de acuerdo a distintos casos, son sumamente valiosas. Y por eso el líder tiene que tener competencia de identificación y gestión emocional. El líder también tiene que ser auténtico, ¿ok? Porque recuérdense que los equipos se filian a la organización, pero también se mantienen por el estilo del liderazgo y por la cercanía que tiene el líder. Entonces, luego se abordan esos dos niveles. Y luego abordamos el tema de un líder que es un líder trascendental, ¿ok? Este es un líder o en este nivel de trabajo dentro de nuestra propuesta. Entonces damos competencias comunicacionales para que número uno, pueda valorar cada una de esas habilidades, de eso que hace especial a cada uno de los miembros de su equipo. ¿Mm? Y quiero decirle a alguien que hizo un comentario por ahí, no recuerdo su nombre, que incluso nosotros hablamos del liderazgo 360. Cómo nosotros podemos influenciar desde nuestro liderazgo, desde nuestra autoridad, y ahí nos pasamos a la influencia, en valorar, potenciar e incluso reducir defensa de personas que eventualmente son nuestros supervisores, no desde el punto de vista efectista o de la manipulación, no, es para hacer equipo. Es para yo desarrollar mi potencial, hacer equipo, tener apoyo y entonces potenciar a los míos. Pero volviendo al tema, valoro el potencial de mi equipo y los potencio para su desarrollo, ¿sí? Siempre el líder trascendental, porque es vivo, se acuerda de algo. Aquí vivo, en Venezuela decimos astuto, ¿sí? Porque es muy astuto, nos aseguramos de vincular siempre ese líder a la organización, a esos valores, a esos principios, a esa línea, pero sobre todo a ese sueño que de la mano del líder y del equipo comprometido, cambiemos la palabra comprometido por conectado y cohesionado con la organización, va empujando a la organización hacia ese sueño en común. Y el líder trascendental definitivamente, que a todas estas, cuando sumamos todo lo que hemos visto, se convierte en un artista de la influencia, ¿sí? Un líder, para resumir, un líder que tiene una visión muy clara, un líder que la ve clarita, ¿sí? Que ve con claridad cuáles son los desafíos, sí, pero que también ve todas las posibilidades que hay al frente. Un líder que se reconoce como individuo y en consecuencia puede gestionar de forma pertinente su emocionalidad. Es un líder que además de eso, como se autorregula desde el punto de vista emocional y tiene una buena gestión de la realidad, entonces se convierte en un elemento de réplica de gestión emocional en su equipo y que a partir de ahí logra desarrollar potencial, logra vincular con la organización y en consecuencia avanzar. Señores, damas, caballeros, todos los que están en la sala, primero que nada quiero darle 1.000.000 de gracias por permanecer aquí en la sala. Quiero darle 1.000.000 de gracias por todos los comentarios, la interacción que han dejado en el chat. No la he leído porque quiero respetar el tiempo de preguntas y respuestas, pero definitivamente que han escrito cosas
espectaculares. Estamos en un momento brillante, en un momento brillante donde aquí, en donde estoy yo, Caracas, Venezuela, hay compañías que están creciendo muchísimo desde la reinvención. Yo estoy trabajando con empresas que están consolidando sus marcas, que están dando saltos de calidad, que están haciendo cosas que parecen imposibles. Si estás en otro país de Latinoamérica, de Europa, o estás en Estados Unidos, este es un momento de trascender, de dar un salto cuántico, y creemos firmemente, Carolina, Gaspar, el equipo de Cofta y yo, que todo esto pasa, por supuesto, por un liderazgo pertinente, un liderazgo que tiene que ser transformacional. Dicho esto, le doy las gracias y simplemente dejo en manos del equipo que bien nos ha honrado, Cofta, para el tema de las preguntas y respuestas. Gracias, Andrés, un placer. Nosotros tenemos como moderador a Ricardo Guaymare, desde Chile, es nuestro director ejecutivo para las operaciones en Chile y también director de Trébol 3D. Tiene frío, Ricardo, parece que tiene mucho frío. Sí. Entonces, bueno, Ricardo estuvo pendiente del chat. Joel Díaz tuvo problemas de conexión y Ricardo tomó su lugar. Entonces, Ricardo, tienes una serie de preguntas para que tú y Carolina puedan responderles e interactuar con la audiencia. Ricardo, bienvenido, hermano. Saludos. Muchísimas gracias, Gaspar. Muy buenos días a todos. Gracias a Andrés Augusto y a Carolina, por supuesto, por sus interesantes planteamientos. Y a todos los que estuvieron conectados, un aproximado de 112 personas en promedio durante toda la jornada que llevamos por delante, como lo dijo Andrés Augusto, de diferentes países de Latinoamérica, creo que incluso también de Europa, hay algunas personas, además de Gaspar, que se encuentra por allá en Inglaterra. Y bueno, efectivamente fueron bastantes y abundantes los comentarios planteados a través del chat. Los invitamos, por supuesto, a que si tienen alguna pregunta puntual que quieran hacer, adicional a las que ya se han planteado a través del chat, puedan manifestarla. Incluso si alguien se anima, porque entendemos que esto es interactivo, a levantar la mano y que le podamos abrir los micrófonos para que pueda expresar a viva voz su planteamiento, podamos hacerlo en su momento. Y por acá, Andrés Augusto y Carolina nos comentaba Jocelyn Ruiz, si eres líder de un proyecto y tus colaboradores son tus jefes, ¿cómo hacer para que ellos se integren y no te dejen trabajando solo a pesar de que tienen su rol definido dentro del marco de actividades y el tiempo que apremia? Esa es una pregunta que nos plantea Jocelyn Ruiz desde un principio y que nos gustaría que tú o Carolina, que ya también la veo en video, puedan respondernos a ella. Contesto yo, Carolina. Chévere. Fíjate, no recuerdo el nombre, Ricardo, disculpa. Creo que Jocelyn Ruiz. Jocelyn, sí, es que leí eso hace rato. Y fíjate que la influencia es un tema 360, ¿ok? La influencia no se divorcia de la dirección, se divorcia de la jefatura, en que tiene elementos que son muchísimo más consistentes, ¿ok? Hay dos temas. Primero, el tema de la autoridad. Una persona dentro del equipo se puede, a través del hacer y a través de herramientas o de elementos comunicacionales precisos, a través de la exposición, es muy importante, a través de la exposición de cuánto marketing, cuánta proyección tú te hagas dentro de la organización, tú puedes ganar autoridad. Luego, en las dinámicas conversacionales, tú también tienes la posibilidad de comprometer a tus líderes, a tus jefes, y uno de los elementos más importantes dentro de la estructura clásica de la persuasión tiene que ver con la reciprocidad. ¿Okay? Entonces, para darte un atajo, Jocelyn, y no me gustan mucho los atajos, somos de fondo, pero para darte un atajo, algo que te sirva, y visualiza por un momento una dinámica en la cual estás con tu jefe y estás con tu grupo o con tus pares, si es que no lideras a personas. Haces una serie de preguntas y haces evidente tu autoridad en el tema y le pides a tu jefe, le das a tu jefe, porque primero tenemos que dar elementos que lo hagan sentir bien, elementos que hagan ver aquellos resultados que ha tenido en el pasado, y
y le propones que te ayude en este proyecto importante, ofreciéndole resultados y poniendo resultados sobre la mesa. En líneas generales, aplicando esta estructura, la cual es una estructura de consistencia, no es una estructura efectista, tú vas a tener progresivamente mejores resultados. El punto básico es comunicarte de forma pertinente, dar reciprocidad, pero sobre todo encargarte de ser una autoridad. El líder tiene que ser una autoridad. Y yo quisiera agregar a eso que tú estás comentando, Andrés, que también es muy importante tener claridad en la visión de la organización, cuál es la cultura, porque si yo no tomo en cuenta la cultura y no me conecto con ella, indistintamente de que físicamente no esté dentro de la organización, yo tengo que tener clara esa visión para poder transmitirla y para poder conectarme desde mi visión como líder con todo el equipo. Excelente, Andrés y Carolina. Oye, por acá también nos manifestaban otra inquietud que ya Andrés Augusto justamente en su exposición hacía referencia a ella sobre cuáles eran las estrategias asertivas para desarrollar un cambio de enfoque de trabajo desde la distancia, trabajando desde casa. Pues sin duda en este momento es una situación que todos estamos pasando por ella. Ustedes incluso comprenderán que en algún momento van a escuchar, como decimos graciosamente en Costa, la banda sonora de mi casa, con Chispita ladrando por un lado, mis hijos hablando por el otro. Entonces, sin duda es un gran desafío, reto que tenemos por delante todos quienes tenemos algún tipo de rol dentro de las organizaciones y trabajamos dentro de las organizaciones. Cleider Ricra Valdés nos señala, Andrés Augusto, no César Augusto. César Augusto era el otro de la cuña famosa de aquella empresa cervecera. Andrés Augusto y Carolina nos señalan por acá: si un grupo de trabajo se está generando dos líderes con ideal algo diferentes, ¿cómo hacer para llevar un desarrollo pasivo? Eso nos lo plantea Cleider Ricra Valdés. Ya, lo diferente, Ricardo, siempre suma, ¿no? El liderazgo se constituye de preguntas. Sobre todo, visualizo una situación en la cual yo soy el líder, digamos, yo soy un director y tengo dos líderes que están dentro de mi equipo, o pueden ser dos pares. El verdadero líder ve las diferencias, no se enfoca en las diferencias, sino en las posibilidades de la complementariedad. Es ahí donde está el asunto. Fíjate que el líder, y Carolina asiente, porque el tema del liderazgo se trata precisamente de ver dónde, de ver el vaso medio lleno, que ya me lo he tomado un poquito, ¿no? De ver ese vaso medio lleno y ver cómo estas personas, dos personas talentosas, pueden unir sus ideas para hacer algo único. Ahí es donde salen las cosas brillantes. Y por supuesto, siempre ir dando refuerzos positivos, sean tus pares, sea tu jefe o sea alguien que está a tu cargo, ir dando refuerzos positivos sobre ese elemento que te hace auténtico. Porque lo que queremos en las organizaciones es que si alguien es divergente, si alguien es muy creativo, decirle cuán creativo es. Si alguien es muy agudo desde el punto de vista de los cálculos, decirle cuál agudo es. Lo que queremos es que esa persona se convierta en el Picasso y en el Albert Einstein de tu industria. Eso es lo que nosotros queremos. Sí, y yo creo que ahí otro punto que agregaría es el tema de la visión compartida y cómo nos centramos desde los talentos. Entonces, esa visión compartida es lo que nos conecta, lo que nos une, y no hacer énfasis, como dice Andrés, en lo que falta, sino en lo que tenemos. Cómo nos centramos en eso que tenemos para potenciar resultados. Muy bien. Más que unas preguntas, quisiera también hacer referencia a algunos comentarios que estuvieron manifestando a través del chat mientras ustedes estaban en sus exposiciones. Por acá, Osmar Vegas nos señala: todos en una organización debemos tener un rol protagónico de acuerdo a sus habilidades. Eso hace que la autoestima se eleve y genere resultados óptimos. Ay, sí, También quisiera hacer por favor. un inciso allí con respecto a ese comentario. Absolutamente todas las personas dentro de una organización son líderes, desde la persona que limpia hasta el presidente. Tuve la suerte, la fortuna de trabajar en una empresa maravillosa que era un reloj suizo, y cada una de las personas, indistintamente del rol que tenía, sabía cuál era su objetivo
y su rol dentro de la organización. Tú no tenías que decirle a alguien qué era lo que tenía que hacer, porque todos, indistintamente del rol, somos líderes en todos los ámbitos de nuestra vida. Muy bien. Jennifer Torres también nos dice, todos somos parte importante del sistema. Sin nosotros no existe comunidad, desde el líder principal hasta el que apenas se está formando en cualquiera de los cargos que desempeña. Todo suma, todos somos protagonistas. Y debe haber protagonistas, dice Cruz García, porque deberíamos contratar personas por las que puedan hacer para la organización, desde sus conocimientos y experiencias, no para dirigirlos como autómatas, siempre tratando de mantener la visión de que para donde queremos que vaya la organización, los colaboradores deben proponer en función de sus competencias y funciones, desde su visión en pro de la mejora del bienestar. Y todo eso me hace recordar un poco, Andrés y Carolina, un poco ese tema, no sé si es verdad, pero siempre se hacía referencia en muchos libros en torno a temas de la misión, la visión y los valores organizacionales, como por ejemplo en algún momento se hizo una investigación en la NASA, la Agencia Nacional Espacial de Estados Unidos de Norteamérica, cuando se le preguntaba a un señor que barría el piso que cuál era su rol dentro de la empresa, él decía que era llevar hombres al espacio. Entonces, definitivamente, cuando hay claridad de esa visión y esa misión, todos tenemos claro cuál es la tarea que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerla. Por supuesto, pasa por las competencias que tengamos. Vamos a seguir revisando esto. No sé si Augusto quiere, Andrés Augusto, tengo que, esos dos nombres juntos. Andrés Augusto quiere agregar algo también a Yo lo lo que hemos llamé como comentado. 4 veces César, pobrecito, chico. César Augusto, Perdóname, Andrés, que perdóname. me hace referencia Bueno, a tremendo esa soy. famosa publicidad. Tremendo soy también, entonces está bien. Por acá también señalaba Cruz García. Para mí, en este cambio que se nos presentó, que debemos afrontar, debemos aumentar como líderes nuestro acercamiento social con los colaboradores, porque ahora nuestro entorno laboral se mezcla más con el entorno social y familiar de los miembros de un equipo o colaboradores. Y Verbigracia, bueno, lo que yo les acabo de comentar es que escucharon la voz de Francisco por ahí hace un instante también pasando cerca del lugar donde estoy. El tema de la interacción ahorita en el home office es algo que hay que contemplar desde el punto de vista del liderazgo. Pero, pero no, disculpen, y hay que integrar y hay que desarrollar competencias de comunicación para, por ejemplo, ser relevante. Ser relevante significa, Ricardo, que cuando yo hago un contacto con alguien de mi equipo, ese contacto a él le importe. Porque le importe lo que le voy a decir, porque estoy observando cuando analizo las interacciones que está teniendo la gente, que no nos damos por enterados o no hacemos conciencia de que esa persona está en la casa, está con una dinámica distinta, con un foco un poco distorsionado por el mismo entorno, y es ahí donde también los elementos de comunicación para ser relevante, para decirle algo que le importe, para ser conectivo, para ser comprensivo, para darle 15 minutos más, para hacer la videollamada en ciertas horas, es sumamente relevante y forman parte de esos balances que tiene que hacer el líder en este momento. Muy bien. Por acá, William Jr. nos señala, soy un joven que me gusta el liderazgo y me gustó mucho lo planteado. En resumen, ¿qué consideraciones debe tener un buen líder transformador en la empresa y qué no se le debe olvidar? Nos pregunta William. Carolina está esperando que le responda. Carolina, si quieres Cualquiera de los dos puede hacerlo. Déjame, vuélvelo a leer, porfa. Mira, es que lo estaba buscando, de hecho, en el chat para volverlo a... Sí, nos señala soy un joven que me gusta el liderazgo y me gustó mucho lo planteado, lo cual, por supuesto, agradecemos que estés acá y estés formándote para, como joven, ser un mejor líder. En resumen, ¿qué consideraciones debe tener un buen líder transformador en la empresa y qué no se le debe olvidar? Fíjate, yo pienso que un punto fundamental en esto es que un buen líder jamás puede olvidar que es un ser humano y que del otro lado su equipo está conformado también por seres humanos que sienten, padecen, viven todas las mismas circunstancias que él vive. Y la empatía
Las habilidades sociales forman parte fundamentales. Es como yo me trabajo a mí mismo para poder conectarme con mi equipo. Yo siento que en este momento es tener muy presente que somos seres humanos gestionando seres humanos. Y siento que eso es fundamental. De allí parte la conexión para generar un impacto positivo y para ser gerentes del cambio, gestores del cambio. Yo te quiero, gracias Carolina, fíjate, no recuerdo el nombre, pero sé que es un joven que le encanta el liderazgo. Fíjense esto, el tema, hay tres William. puntos que yo quiero resaltar. William, número uno, como líder pregúntate siempre en qué condición estoy, porque una de las cosas que debe procurarse el líder es autoconciencia y balance, porque como dice Carolina, trabajamos con personas. Y hay dos preguntas que te quiero regalar, y es, la número uno es, ¿cómo hago para tener cerca a mi equipo o al equipo? Si es que yo soy un líder dentro del equipo y no está a mi cargo. Y la segunda cosa es, ¿cómo hago yo para que esta persona, Ricardo, Joel, David, brille en su máximo potencial? Cuando yo tengo balance y me hago estas dos preguntas, empiezo a pensar como un líder transformacional. Excelente, Andrés Augusto. Mira, son muchos los comentarios, son muchas las preguntas. Me va a permitir leer algunos de los comentarios y de las preguntas que también se han señalado a través del chat. Francisco Ávila Castro señala, ¿cómo poder hacer que un equipo de trabajo se ponga la camiseta con el espíritu de servicio y que no se resista al cambio y los objetivos de la empresa? Si no hay cambio, ¿es viable conservarlo? Interesante lo que nos plantea Francisco. Y voy a hacer una acotación bien puntual. En el equipo de Cofta, yo creo que uno de los primeros elementos que obtenemos cuando entramos dentro de la organización es ponernos la camiseta, y no es una metáfora, es literal. Utilizamos esto como ancla fundamental para comprometernos con la visión de esta organización. Entonces, ¿cómo hacer para que los equipos se pongan la camiseta con espíritu de servicio? Yo pienso que que es fundamental el tema de transmitir la información de qué es la organización, cuáles son sus valores, cuál es su visión, cuál es su misión. Es transmitir, normalmente cuando haces un proceso de selección, las personas que ingresan a la organización es porque tienen una visión afín. Entonces, ¿cómo yo genero esa conexión desde el conocimiento de la información de la organización? Creo que ese es un excelente punto de partida para empezar a generar esa conexión. Joel Díaz lo tenemos nuevamente con nosotros. Bienvenido, Joel. Estás aquí. ¿Cómo están? Bueno, las características propias de nuestro entorno, pero nosotros acá, fluyendo. Muchísimas gracias. Excelente jornada. Lo que pude escuchar, muy bueno. Y así, pues, me siento muy orgulloso de ser parte, aunque sea al final de esta jornada. Aquí tengo unas inquietudes muy interesantes que me encantaría que cualquiera de ustedes dos, sobre todo para las personas que le hicieron. Luis Fernando Juliet dice sobre eso de tener los más brillantes, captar los más brillantes. ¿Qué le dirían a ustedes si un gerente les dice, o un líder, es que contratar a los más brillantes es muy costoso? Esa es una de las inquietudes de él. Esa es una de Luis Fernando Juliet. Y la otra es, si se tienen distintos estilos de liderazgo en la comunidad de líderes, ¿qué es lo que ustedes más recomiendan para sincronizarlos? Que cada quien sea como es, o que se adapten y hagan un team de líderes. Sería muy interesante escuchar las opiniones de ustedes. Sí, bueno, me gustaría hacer un comentario con respecto a la primera pregunta. Yo siento que las organizaciones son como grandes rompecabezas, y yo definir una persona como brillante o otras menos brillantes, cada persona tiene su talento, y cada organización
tiene que traer esa pieza que falta a su rompecabezas y obviamente no necesariamente el más brillante va a ser el más costoso, sino buscar esa persona que realmente se ajuste a lo que requiere. Entonces, todo va a depender de la percepción de cada quien y de la percepción de la organización. Entonces, yo siento que incluso cuando se hace un proceso de selección, no necesariamente porque una persona no quede seleccionada significa que era bueno o malo. Simplemente no se ajustó a eso que estaba buscando la organización. Joel, Entonces, sí, disculpa, ujú, Carolina. Mira, Joel, hay una cosa, ¿no? Una cosa es los resultados visibles y otra cosa es el potencial, ¿sí? Los resultados visibles a veces son caros. Es decir, si yo quiero contratar a alguien que ha sido el director para Latinoamérica de mercadeo de Procter & Gamble, probablemente sea más costoso que alguien que está saliendo de una excelente universidad, que tiene un proyecto, una tesis, que ha participado en X cosas y que son unas pasantías espectaculares y demuestra ser creativo, proactivo y además su rango generacional es propicio para la posición. Si el tema es presupuesto, entonces desarrolla competencias para buscar potencial y desarrolla en tu estructura ver cómo capto potencial. Muy bien. Entonces, cabe esta expresión que estamos utilizando mucho últimamente, que es lo mejor posible. Con lo que puedo, lo mejor. Sí. Y fíjate, Excelente. fíjate que ahí creo que era Steve Jobs, ¿sí? ¿En dónde trabajó Steve Jobs? ¿Sí? Las personas que hoy son superestrellas, Anthony Robbins, ¿dónde dormía? ¿Dónde vivía? A ver, hay personas ahí afuera que son diamantes en bruto, ¿no? Y la habilidad está en conseguir a esas personas. No necesariamente los resultados visibles son la mejor opción. es así. Okay. La otra parte de la inquietud de Luis Fernando Yulet tenía que ver cuando hay varios estilos de liderazgo, que es lo mejor que cada quien sea o sincronizarlos cuando están todos dentro de una organización o dentro de un proyecto. El verdadero líder, de hecho, una de sus líneas es que es un experto sincronizando, ¿sí? Entonces, va a ser natural que dentro de muchos líderes haya una persona que tenga precisamente la habilidad de sincronizar todos esos estilos de liderazgo. Fíjate que Carolina dijo que todos los miembros de una organización son líderes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser un experto produciendo líderes desde la gestión emocional, la visión y todo este asunto, y luego articularlos, que es lo que hizo Jack Ma. Alinearlos, Excelente. totalmente. Hay que alinear esos líderes. Muy bien. Ricardo. Carolina, Augusto, Andrés Augusto, por acá también nos plantean dos inquietudes interesantes porque tienen que ver o vienen desde el sector universitario, que es un sector que también tiene presencia y que es importantísimo destacar dentro de lo que son las organizaciones y el trabajo que ellos hacen para formar a la gente que posteriormente va a las organizaciones. Esta pregunta Hilda de Nolasco, Hilda Nolasco. Saludos para Hilda. Es saludos para amiga de ella. la casa de hace muchos años. Un fuerte abrazo para ella. Hilda Nolasco nos dice: trabajo en una universidad pública de gran renombre nacional y mundial, la UCB, la casa que vence las sombras. Sin embargo, durante años ha existido mucha desmotivación por los bajos salarios y la existencia de una estructura organizativa muy rígida. Ahora, ¿cómo podríamos motivar al personal operativo y administrativo para que se involucre en el quehacer de la institución y en sus procesos administrativos cuando manifiestan que los paquetes salariales no cubren sus necesidades básicas? Una realidad que entendemos que en Venezuela hoy día se hace presente y que, bueno, en el sector universitario con muchísima inquietud se plantea esta situación regularmente. Mira, ahí, tú sabes, Ricardo, que eso es bastante desafiante porque te acuerdas de la pirámide esta de Maslow. Pirámide de las necesidades básicas. Se quedó como congelado. Las necesidades básicas de Maslow, que ahora recientemente se le han agregado dos niveles por debajo,
por si no lo saben, muy a modo de broma, el Wi-Fi y la electricidad. Mire, a partir de ahí, mira, entonces a partir de ahí el tema del salario es un elemento fundamental. Pero también es cierto que así como nuestra amiga habla de esa gloria y pone UCB y la casa que vence de la sombra, ese sueño es posible transferirlo a las personas, ¿sí? Ese nivel de identidad. Y te cuento que donde hay identidad, hay creatividad. Por eso es que uno de los elementos fundamentales es la creatividad. Hay que hacerse preguntas, el líder se hace preguntas. ¿Y cómo hago yo que esta gente vibre por la UCB? ¿Qué puedo conseguir para que estas personas crezcan dentro de la UCB, por ejemplo, a nivel profesional, planes de carrera, etcétera? Eso no va a cambiar ciertas realidades, pero puede ser que intervenga las realidades más trascendentales, las realidades de la percepción, de la autoestima, de la asertividad, de la actitud que, como dijo Carolina, multiplica. Sí, y allí quisiera agregar que también es importante que las empresas se centren en lo que tienen. Muchas veces en vez de fijarnos en lo que tenemos, nos fijamos en lo que no tenemos. Entonces perdemos de vista el capitalizar todo eso que efectivamente la empresa puede otorgar o puede brindar a sus colaboradores. Solo que el punto de partida es tener claridad en qué es lo que yo puedo ofrecer como organización y sobre eso capitalizarlo para poder motivar, porque ciertamente las realidades nos indican que definitivamente no estamos en un momento posiblemente de mucha crisis. Entonces, o me centro en la crisis o me centro en las oportunidades que podemos brindar y que podemos tener desde el ser que soy como organización. Magnífico. Por ahí Joel manifestaba corporalmente sus orgullo usevista cuando me hacía referencia a la casa que vence las sombras, porque Joel es egresado de la casa que vence las sombras de la Universidad Central de Venezuela, y si mal no recuerdo fue hasta miembro del Orfeón Universitario de la UCB. ¿Fue así, Joel? Bueno, ya que me das chance para esta anécdota, mire, es algo que tengo pendiente. Es algo que tengo pendiente porque soy egresado y puedo entrar en cualquier momento. No lo pude hacer en su momento porque yo estudiaba de noche y ayer eran los ensayos. Entonces realmente me chocaban. Estuve en otras corales en Caracas, pero en algún momento lo voy a hacer. Voy a ponerme mi boina azul y cantar en el Orfeón. Y quería decirles que casualmente la otra inquietud que quería manifestar fue esa, la de Hilda Nolasco. Esa era la otra que yo tenía para Carolina y para Andrés Augusto, que está muy interesante lo que es rescatar con lo que tengo, conectarme, la casa que vence las sombras. Entonces, estas sombras van a dominarnos y somos la casa que vence las sombras. Tremenda oportunidad, excelente. Así es. Así es. Yo quisiera comentar que si bien mi alma mater es la Universidad de Oriente, que viene del pueblo y hacia el pueblo va, también me siento orgullosamente usevista. Me siento orgullosamente usevista, porque está Ana saludándolos a todos, porque tuve la oportunidad de trabajar en sus aulas, específicamente en la Escuela de Medicina Racetti, dando clases en esos espacios hermosos que tiene la UCB y que fueron concebidos no solamente con lo mejor del cerebro lógico estructurado del maestro Villanueva, sino también de los mejores artistas de su época, quienes plantearon el arte en cada uno de esos espacios. Y di clases en unos espacios hermosísimos, uno de ellos la llamada cúpula de la Escuela de Medicina, que es fantástico, no solo por su acústica, sino por el concepto con el cual fue creado. Y después tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Comunicación Social y entrar a esa aula magna y ver esa aula magna y ver las nubes flotantes de Calder, sin duda es un privilegio enorme. Por acá también otra persona que también entiendo pertenece al sector universitario, que es Manuel Machado, nos señala: ¿cómo ser un líder en estudiantes universitarios de manera exitosa? Por lo general,
se aplica el liderazgo autocrático y conductista para tener el control y poder del conocimiento, a pesar que las nuevas corrientes de enseñanza y aprendizaje en la andragogía. Entonces él nos dice en cuál servirá como base de los espacios laborales. Entonces, ¿cómo ser un líder de estudiantes universitarios de manera exitosa en este momento? Andrés Augusto, Carolina. Mira, Ricardo, te escucho, Carolina, te escucho. Adelante. Lo que iba a comentar era que justamente sabemos que dentro de las organizaciones coexisten distintas generaciones y cada generación tiene sus propias particularidades. Y yo tengo que saber identificar y buscar esa conexión desde lo mejor de cada generación. Yo no puedo liderar a un joven igual que a una persona que quizás tiene una madurez distinta. Yo tengo que buscar, bueno, a través de qué me puedo conectar con ese joven. Para un joven probablemente hay beneficios de la organización que no van a ser tan atractivos como para otras personas que son maduros y tienen hijos. Entonces, ¿cómo yo busco? E igualmente desde el punto de vista laboral, ¿cómo buscar conectar desde la naturaleza y desde el entendimiento de que somos distintos? Pero justamente lo que comentaba Andrés, ¿cómo nos conectamos desde esa posición o desde esa visión compartida? Mira, una persona que lidera este tipo de grupos, Ricardo, debe ser, y estamos hablando definitivamente de la mirada del líder, ¿no? A ver, cuando somos jóvenes, y yo me anoto ahí, cuando somos jóvenes, yo por lo menos pensaba que lo sabía todo, ¿sabes? Era impetuoso, rebelde, etcétera. Pero hay una cosa cierta, ¿no? Y es que había cosas en las cuales yo tenía muchísimo, muchísimo potencial y había cosas que hacía bien, ¿ok? En un cierto rango de edad, nosotros la única cosa que queremos es que nos observen y nos reconozcan. Y esa es una estrategia en cierto rango para cierto grupo de personas que sirve muchísimo. Dejarte saber que te estoy observando y dejarte saber que te valoro hace que por reciprocidad se genere respeto y se genere consideración. A partir de ahí ya la dinámica empieza a ser distinta. Porque cuando yo te doy respeto y consideración, tú me vas a dar respeto y consideración a mí de forma sutil, no vas a poder evitarlo en algún momento. Y la dinámica cambia y entonces empezamos a construir cosas distintas. Muy bien. Para los que todavía están conectados, que están 100 personas todavía, mi nombre es Joel Díaz y aparece en la esquina y formo parte del tren gerencial de Costa. Y para mí, bueno, esto dice más que lo que yo pueda decir de Costa y lo que podemos ofrecerles a todos ustedes. Me gustaría, porque escuché algo bien interesante allí, ambos, Carolina y Andrés Augusto, la palabra conectividad, compromiso. La palabra conectividad, sintonía. Me gustaría que se pasearan diferencias, similitudes, si tomaran una decisión de utilizar conectividad por una razón específica y qué relación tiene con estas dos. Compromiso, si son equivalentes, y la sintonía. Bueno, Carolina apagó la cámara, me imagino que tiene un tema ahorita de conectividad, pero te voy a comentar algo, Joel. Y tú sabes que hay un tema de qué fue primero, si fue el huevo o fue la gallina, ¿no? Y volvemos a las dicotomías. Queremos compromiso, pero no estamos cerca de la organización. Y yo dibujaría una línea en la cual lo primero que debe existir es esa sintonía. De hecho, las personas que entran a mi organización de alguna manera deben parecerse a ella, dando su elemento distintivo, eso que lo hace especial, pero no puede ser disonante definitivamente. Luego de ahí, entonces, es mi trabajo como líder, como organización, tener esa persona cerca.
enamorarla, que esa persona se sienta súper identificada, que sienta ilusión, por favor, esa es la palabra, esa es una palabra que hay que meterle muchísimo, esteroides, que la gente se ilusione. ¿Y qué regalo que le hacemos a la humanidad y a las organizaciones cuando le ponemos ilusión a la gente? Y después de ahí, el compromiso es una consecuencia. Entonces, contratamos y vinculamos por sintonía, trabajamos en la conexión y el compromiso va a ser una consecuencia. Después te van a poner el cuchillo en la boca por tu realización y de eso es que se trata. Muy bien, excelente. Ya Carolina volvió. Sí, sí, yo también pienso que definitivamente un elemento importante, diferenciador, es justamente cómo generar esa conexión en medio del entorno de vida, tener claridad en cuál es la cultura organizacional. Ujú. Muy bien. Por acá hay un par de preguntas que me gustaría hacer referencia a ellas y tienen que ver con algo interesante que plantea Katiuska, que es cómo generar empatía desde la comunicación virtual. Que entendemos que, bueno, quizás se hace mucho más sencillo en el face to face, en el cara a cara, en la presencialidad, pero desde la virtualidad en la que nos encontramos en este momento, utilizando herramientas como esta, ¿cómo generar el nivel de empatía con los demás? Ok, voy. Fíjense, yo siempre doy un espacio a Carolina a ver si quiere conversar. Fíjate, el tema de la empatía en este momento es crucial. Punto número uno, tenemos que procurar ser menos millennial y tener la comunicación más cercana posible, ¿ok? Fíjate que desde el punto de vista del desarrollo como individuos, nosotros primero escuchamos, luego hablamos. Yo no he visto un bebé que ande de WhatsApp mandando mensajes de WhatsApp. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El liderazgo por WhatsApp tiene sus limitaciones. Entonces, vamos a llamar a la gente, vamos a escalar la comunicación, precisamente la videollamada, pero muy importante, Ricardo, vamos a ser humanos, vamos a hacernos vulnerables. Vamos a mostrar que, bueno, que también estamos en la casa, que la niña se nos montó encima. Son cosas que suceden porque al final de cuentas tenemos que ser iguales, ¿ok? Tenemos que ser cercanos. Y a partir de esa cercanía se genera confort y eventualmente se genera, volvemos al tema de la conexión y empezamos a avanzar en una relación distinta. Es un momento de construir relaciones distintas. Y ahí hay que trabajar bastante. Sí, yo agregaría allí, que me parece que es un punto interesante, que la comunicación en este caso no es solamente comunicación, es también conocimiento, cómo yo conozco el entorno familiar de esa persona con la que estoy trabajando, porque a la medida que yo conozco cómo es el entorno familiar de esa persona, yo puedo apoyarla más. Entonces la empatía empieza a nacer y a desarrollarse mucho más desde la profundidad del conocimiento de la familia del otro y del entorno y que lo afecta, que no lo puedo afectar y cómo yo puedo ayudarlo a gestionarse en medio de esa circunstancia distinta que a todos nos ha tocado vivir. Antes, en la organización en la que estaba, que les comenté anteriormente, uno de los factores que nosotros trabajábamos muchísimo era reuniones constantes con los líderes para que comprendieran la importancia de conocer cómo estaba conformado el núcleo familiar, y no desde la invasión, sino desde el apoyo, desde el que a través de esa comprensión, oye, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo apalancar o incluso ayudarte a lograr resolver esos temas que posiblemente se te puede dificultar para que seas más enfocado o logres desarrollar objetivos porque hay cosas que te perturban? Entonces, eso hace una diferencia importante y en este momento más todavía. Sí, es un desafío de ese líder, de decir quién eres, soy como tú,
tú puedes llegar a ser como yo e inclusive superarme. Es así. Ese es un gran desafío. Ujú. No, Sí, señor. no estoy viendo más preguntas. Bueno. No sé. ¿Están llamando? Bueno, Me perfecto. gustaría agregar algo, Joel, que tiene que ver con algo que también me pasaron por acá. Fue una pregunta que me pasaron al privado. No estuvo planteada en el espacio público, pero igual lo voy a hacer porque Mariana González nos señala cómo hacer cuando un miembro del equipo no tiene conexión con el equipo. Y en estos momentos se complica más porque es reacio a trabajar por VPN cuando se amerita. Son las redes de comunicación interna que pueden establecer a través de computadoras. Claro, ¿Sabes qué? yo creo, Adelante, Carolina, ajá. adelante. Creo que una pregunta interesante es realmente saber y comprender si esa persona quiere estar o no en el equipo y si realmente se siente también o no involucrado o parte de. Creo que allí el rol del líder es indagar qué está ocurriendo, qué está pasando, obtener información y desde allí empezar a accionar. Miren, una cosita, y esta pregunta, gracias Gaspar, porque este es un regalazo de pregunta, porque hay una Sí. parte que pasa a veces inadvertida en la participación que hacemos, ¿no? Y es lo siguiente, nosotros tenemos que regalarnos la posibilidad de dar un paso atrás y hacernos preguntas básicas, ¿ok? Y se lo digo por lo siguiente, una persona dice, yo no quiero trabajar de forma remota, tal vez es porque no sabe, porque no se siente, porque su identidad cambió. Dice, yo no soy una persona que trabaja en el mueble de mi casa, yo tenía una oficina o yo tenía mi espacio de trabajo. Entonces, hay que preguntarse cuál es el impacto que está teniendo eso sobre el concepto de organización, sobre el concepto de equipo, sobre el concepto de liderazgo. Porque tal vez le preguntas, ¿y qué vas a hacer? No, me voy para otra compañía que ellos sí van a trabajar y tal vez lo que necesita es algo que le devuelva su identidad. Su centro. Tal Okay. vez a esa persona hay que hacerle, hay que acompañarlo en gestionar la realidad. Y luego de eso, pues incluso ver cómo la organización, como partiendo del punto en que todos los elementos de la organización son valiosos, ver cómo yo le recreo incluso esos elementos que le devuelvan la identidad. Pero es importante ir atrás a ver qué es lo que está percibiendo. Recuerden, percepción, conexión y luego es donde se desarrolla el potencial de las habilidades, competencias y todo este tema. Excelente, Andrés Augusto. Excelente, Carolina. Mire, voy a hacer algunos comentarios por acá porque Hilda, en relación a la pregunta que hacía en relación a su casa universitaria, señalaba muy a tono en relación a las respuestas que ustedes les dieron. ¿Estas sombras van a dominarme o voy a vencerlas? Decía ella que le gustaba eso, ¿no? Entonces, sin duda fue unas preguntas poderosas lo que plantearon y que generaron ahí un efecto. Y por acá otra gente manifiestan su orgullo universitario y bueno, no los vamos a dejar de lado porque sin duda también ellos quieren hacer referencia a sus casas de estudio y por acá W, así se llama dentro del grupo, hace referencia a la Universidad Rafael María Baral, novelloso, Rafael María Baral del estado Zulia y por supuesto a la Luz, la Universidad del Zulia, desde Cabimas y desde Maracaibo para Venezuela y el mundo. Y el amigo Hernán Betelmi nos dice, por acá escuchando un udista con mucho orgullo, Udo Bolívar, la casa más alta, así es, uno de los 5 núcleos fundamentales que tiene la universidad, el estado Bolívar, yo del estado Monagas, orgullosamente para ustedes, acá desde Santiago de Chile. Así que no sé si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer referencia. Hay 2 personas que aparentemente están con el mismo nombre y apellido, aparentemente, hacen referencia por acá, pero bueno, si hay alguien más que quiera manifestar algo, que quiera decir algo, yo creo que es el momento, ya estamos a hora de terminar formalmente el evento, sin embargo, si hay alguien más que quiera puntualizar Sí, algo, por supuesto están abiertas incluso Ricardo, los micrófonos para referirse. sí, quisiera agregar un comentario sobre algo que coloca Fabiola Garcés. Ella coloca, ¿y cómo recuperar uno esa confianza en sí mismo si a la final del camino fue despedido de la organización gracias a la situación por la que estamos pasando?
Y eso me hace pensar, Fabiola, que siempre es importante, pueden haber circunstancias externas que puedan llegar a afectarnos. Sin embargo, no hay que perder de vista el centrarnos en todo, en esos talentos que tenemos. Hay algo circunstancial que no podemos controlar, son factores externos, pero yo sí puedo controlar mi emocionalidad con respecto a las situaciones que pasan y un poco comprender que no necesariamente significa que el que esta situación haya llegado para afectar a muchas personas no significa que eso me disminuye o me descalifica como persona, sino más bien hay que buscar cómo nos reforzamos desde nuestro autoconocimiento para no perder esa confianza, porque la circunstancia, como les digo, es algo externo que yo no puedo controlar, pero sí puedo controlar mis recursos, mis talentos, mi visión de mí mismo, y eso nada ni nadie debería poder afectarlo. Muy bien, Carolina. Excelente, así es. Bueno, Dos cosas que quería agregar. Uno, primero, muchísimas gracias, Hilda Nolasco, por tus comentarios, muy amable. Yo quiero aprovechar eso que tú dices para contribuir de alguna manera la fuerza de las palabras, la fuerza de un eslogan. Fíjate, ¿dónde estás tú? Yo no te conozco personalmente. ¿Cómo nos movió escuchar La casa que vence las sombras y lo que comentamos acerca de eso y el símil que hicimos con la situación actual? Si esas sombras voy a permitir que me quiten la luz que tengo. Entonces, como líderes es muy importante esos eslogans, esas palabras poderosas, utilizarlas para conectar. Eso no fue así que mira que hay un poeta que escribió, vamos a ponerle algo allá a la UCB. Eso tiene un sentido y eso es una gran habilidad, el poder percibirlas como elementos conectores. Y bueno, en nombre de Costa y de todo el Ay, equipo. yo quisiera agregar algo y solo una frase para cerrar. El cielo y el infierno no es un lugar, es una elección. Yo elijo dónde quiero estar. Así es. Y todos estamos acá, en este cielo de Visión con Talento y de Costa e-Learning. Y de todos Yapsa. ustedes que están aquí. Y sí, hasta. bueno, Bien, ha sido Joel, adelante, no, por Dios, Joel. un verdadero placer. Esto es una muestra de todo lo que podemos lograr. Esta es una muestra de todas las ventanas y puertas que se abren en este momento. Y quería expresar el agradecimiento a mis compañeros con quienes convivo para este logro. Yo tuve dificultades para lo que inicialmente teníamos planificado, sin embargo, el equipo inmediatamente reaccionó. Entonces Ricardo tomó el lugar que yo tenía que hacer porque el show debe continuar. La vida debe seguir fluyendo y esto es una cultura, esto es una forma de ser que nos caracteriza y estoy seguro que van a caracterizar cada vez más después de toda esta situación que vamos a superar a muchísimas organizaciones e iniciativas y emprendimientos. Un placer recibir nuevamente a Carolina, un honor conocer y también recibir a Andrés Augusto y por supuesto a toda la gente que se mantuvo allí leal y utilizando esa palabra maravillosa, conectados con nosotros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De verdad que muchísimas gracias, Carolina, a Andrés, Ricardo, Joel y a todo el equipo de COFTI Internacional que está aquí presente apoyándonos. Mire lo que vamos a hacer, nosotros vamos a parar la grabación y vamos a hacer ya la interacción informal. Pueden abrir sus cámaras, vamos a conversar amenamente los minutos que nos quedan. Formalmente hemos culminado esta disertación con expertos, Andrés, con expertos. Y para mí me siento satisfecho y feliz de que los objetivos hayan sido cubiertos. De verdad que muchísimas gracias a todos. El calor aquí es infernal, no le puedo explicar el calor que hay aquí, pero ha sido terrible, pero aquí aquí estamos manejándolo para prestarles a ustedes el mejor servicio. Entonces, bueno, Mira, vamos a abrir, dime Joel.
nada más por curiosidad, más calor que aquí en Maturín. Es extraño, es un Es calor diferente. extraño, es diferente, es un calor A raro, ver, no sé Gaspar, explicarlo, no sé explicarlo. Bueno, no, Maracaibo que le- no hable, Maracaibo que le no hable. explico. Ah, ok, perfecto. Ya yo te lo te iba a explicar cómo es en Maracaibo el calor, para Sí. que puedas comparar. Ok, voy a abrir Miren. los micrófonos, vamos a mantener orden, voy a parar la grabación y el orden significa que cada quien levante su manito, le damos la palabra hasta cerrar. Omari, gracias. Mervi, Eliano, que también están aquí del equipo. Nicolino, Mire, que yo acaba de les voy hablar. a pedir, yo les voy a pedir, porque voy a hacer un videíto, por supuesto, para las redes sociales, para documentar este momento tan especial. Quiero darle las gracias a todos los que están aquí, gente querida, tantas personas que no conozco que hoy nos estamos conociendo. Por ahí está Yasmira, Vilma, Osmari, Amarilis. Qué chévere verlos a todos, pero vamos a dar un videíto y quisiera que saludaran a la cámara para documentar este comienzo, Gaspar, Joel, Ricardo, que me encanta, ¿ok? De esta amistad, así lo llamo. ¿Sí? Bueno, y aquí estamos con una gente espectacular, mis amigos de Costa, Visión con Talento, AXA, aquí hablando sobre qué tiene que ver la comunicación de ventas e influencia con el liderazgo. Esto ha sido espectacular. Más de 100 personas conectadas, un nivel de interacción buenísimo, súper contento. Así que, bueno, un día de celebración. Bye, bye. Gracias. Gracias, Bueno, muchas gracias. vayan levantando las manos y lo que quieran conversar. Muy bien, William Junior Carache tiene la palabra. Tienes el micrófono abierto, William. Vilma, saludos a ti, qué bueno que estás aquí. Vilma, Amarili, del equipo de Visión con Talento. A ver. ¿Quién iba a hablar? William. William. A ver, William, el micrófono es tuyo.